hemos titulado la palabra bajo el tema La necesidad de la palabra de Dios. La necesidad de la palabra de Dios. Hermanos, debemos saber que la palabra de Dios es necesaria en una comunidad. Debemos saber que la palabra de Dios es necesaria en una sociedad. La palabra de Dios es necesaria en un individuo. Es necesaria en la familia. Es necesaria en una nación. Es necesaria en la iglesia. Y no puede escasear la palabra. Usted debe saber esto. No puede escasear la palabra. Porque si la palabra escasea, el pueblo se va a descarriar. Si la palabra escasea, vamos a tener ahí a una persona descarriada. Si la palabra escasea en una familia, vamos a tener una familia descarriada. Si la palabra escasea en la nación, vamos a tener una nación descarriada, apartada de Dios. Si en una iglesia escasea la palabra de Dios, vamos a tener una iglesia descarriada. Vamos a tener una iglesia mundana, vamos a tener una iglesia desagradable ante los ojos de Dios. Dice la palabra que en el tiempo de Elí la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Elí había envejecido, estaba cansado y había envejecido y estaba ejerciendo el sacerdocio, y él no podía traer palabra de Dios para el pueblo, y el pueblo estaba descarriado. El pueblo se había apartado de Dios porque no había palabra de Dios. Mire la importancia de la palabra de Dios. Querido hermano que me oye, hermana, aunque estemos acá, si la palabra no está en nosotros, si la palabra no está en mí, si la palabra no está en usted, vamos a estar mal o iríamos a estar mal. Pero si la palabra está en nosotros, vamos a estar en la voluntad de Dios. ¿Me están oyendo? Vamos a estar en la voluntad de Dios. Hay cosas importantes y necesarias en la vida para poder sostener la vida. Una de ellas es el aire. El aire lo necesitamos en abundancia. Si llegara a faltar el aire en este lugar, usted sabe lo que pasaría. Si llegara a faltar el aire en la atmósfera, la vida comenzaría a morir, y al momento morirían los animales, morirían las plantas, moriría el ser humano. Por eso necesitamos el aire, el oxígeno en abundancia. Necesitamos el agua en abundancia. Necesitamos el alimento. Necesitamos dormir también lo necesario. También el descanso es muy recomendable. El descanso corporal también es necesario para que el cuerpo se recupere y pueda seguir adelante en sus funciones. Asimismo, debemos saber, iglesia que me oye, que la palabra de Dios es muy necesaria en nosotros, es necesaria en mí, es necesaria en ustedes. Es necesaria que esté en el hogar con ustedes. Es necesaria que la palabra esté con usted en el trabajo. Es necesaria la palabra de Dios que haya en abundancia en este púlpito, en este lugar santo y sagrado, para que ustedes puedan alimentarse de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y puedan salir con el consejo de Dios, puedan salir con las directrices de Dios para cada uno de ustedes. La palabra es necesaria leerla. Trate de no permitirse un día sin leer la palabra. ¿Me están escuchando? Trate, esfuércese de no permitirse un día sin leer la palabra. Es necesario leerla, es necesario oírla, es necesario oír la palabra predicada de su pastor. Una cosa es que usted se alimente siempre de la tienda, de la calle, y otra cosa es cuando usted se alimenta en casa.
Otra cosa es cuando usted se alimenta en casa, con ese alimento preparado por mamá, con todo el amor, con toda la higiene, con toda la limpieza, con toda la voluntad, para que usted esté alimentado, nutritivo y balanceado. Una cosa es lo que usted pueda oír afuera y otra cosa es lo que usted oye acá en casa. Otra cosa es lo que usted oye de su pastor, que ora por la palabra y por quien tengo que darle cuenta a Dios por ustedes. ¿Me están oyendo? Por quien tengo que darle cuenta a Dios por ustedes. Por eso nos dice la palabra a la iglesia. Me gustaría que la iglesia haga presencia con un amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta a Dios. Mire la labor del pastorado, la labor del ministerio. Tenemos que dar cuenta a Dios un día por ustedes, por esas 10 personas que nos oyen, o por esas 10,000 personas que nos oyen, por esas 20 personas que nos escuchan, o por esas 20,000 personas que nos escuchan. Tenemos que dar cuenta a Dios. Impresionante, ¿no? La responsabilidad de un ministro. Por eso les ruego en el Señor, acaten la palabra, acaten el consejo, acaten la doctrina, acaten las directrices desde este santo lugar, desde este altar de Dios para ustedes. Acátenlas. Es necesario oír la palabra predicada de nuestro pastor, no puede faltar. Estamos llamados a comer la palabra de Dios y a llenarnos de ella. No se permita un día sin tener un tiempo con la palabra. No se lo permita, no se lo permita. Saque tiempo, honre a Dios. Eso es honrar a Dios. Honre la palabra. Suspenda un momento los quehaceres, que son muchos. Hay mucho por hacer todos los días, porque cada día trae su propio afán. Pero suspenda un momento y saque tiempo para Dios. Qué bueno que saque tiempo con la familia. Usted, padre de familia que me oyen esta mañana, saque tiempo, lea la palabra, ore por ellos unos minutos, invoque a Dios en casa, pon familia todos los días en las manos de Dios. Las cosas van a cambiar, la atmósfera va a cambiar, Dios va a estar ahí, alabado su santo nombre, como Él quiere vivir entre nosotros, como Él ha querido siempre vivir desde el principio entre los hombres. Alabado sea Dios. Él no quiere ser ausente, ni quiere estar ausente de la humanidad. Él quiere estar dentro de nosotros, como lo que es, como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro amo, como nuestro Rey, como lo que Él es, la vida de nosotros, el Señor, el Dios y Padre. Alabanzas. Es importante comer la palabra, disfrute la palabra. Le animo para que cuando esté con la palabra, frente a la palabra, la disfrute. Disfrute esa palabra del Señor. Cuando el Señor habló, mire, disfrute esa palabra, disfrútela. Valore las palabras del Señor, las palabras del Espíritu Santo, las palabras de Dios Padre, las palabras inspiradas de los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Disfrute la palabra. Usted debe saber que acá está Dios. Dios está en la palabra. El Espíritu Santo está, el Espíritu de Dios está en la palabra. Qué maravillosa la Biblia. Cuán sublime y cuán singular es la palabra de Dios. Alabanzas a Dios. Estamos llamados a llenarnos de ella. Eso agrada a Dios. ¿Qué nos dice la palabra donde leímos? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hermano, asegúrese de que esto sea una realidad. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de Dios more en abundancia, que no escasee, que no falte, que haya en su boca siempre una palabra de Dios, una alabanza para Dios. Estamos llamados a alabarlo en todo tiempo. Amén. Estamos llamados a alabarlo, a que la palabra esté en nuestra boca, en nuestro corazón. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia, no le dé pena
hablar la palabra en el trabajo. No le dé pena. No le dé pena hablar la palabra en casa. No le dé pena hablar la palabra en la familia. No le dé pena hablar la palabra en sociedad. No le dé pena. Hablemos la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. More en abundancia. Como queremos que muchas cosas estén en abundancia, como ya lo decía, el aire que nos alcance para todos y sobra, el agua. Qué mal se siente cuando usted va a la llave y no hay agua, o de pronto baja solo un pequeño fluido muy escaso. Pero qué bien se siente cuando el agua fluye. Usted se puede bañar con total holgura, con total libertad, cuando usted llena el vaso con rapidez. Alabanzas. Así la palabra debe morar en abundancia en nosotros. Por favor, permitamos que la palabra nos transforme y comencemos a ponerla en práctica ya a partir de este culto. Que la palabra nos transforme, nos renueve, nos modifique la forma de pensar y la forma de vivir para Dios, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Cuando hay palabra, entonces tenemos palabra para compartir. Podemos decirle a las personas: mire, Dios dice esto, Dios quiere esto, la Biblia dice esto. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dios quiere que esto esté siempre en nuestra boca. Cantos, himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Sí ve? Que esta operación esté saturando nuestras vidas, que usted pueda durante el día alabar al Señor, decir: gracias, te alabo, Padre. Esté en su trabajo y en un momento de descanso: gracias, Señor, te alabo, te bendigo, te adoro. ¿No ve los inconversos cómo insultan? ¿Cómo maldicen? Las personas cómo profieren con sus bocas maldiciones. Estamos llamados a bendecir, a alabar al Señor con cánticos espirituales, salmos e himnos. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. No lo olviden, recordémoslo siempre. Y para ello tenemos que leerla, meditarla, y entonces usted va a memorizar la palabra. Si usted la lee y la medita y la recuerda y la memoriza y la repite, va a estar grabando en su mente, va a estar grabando en su cerebro, va a estar grabando en su consciente la palabra, y va a quedar ahí grabada, y en un momento dado ella va a aflorar. En un momento dado ella va a emerger, alabanzas. Ella va a emerger de su boca. ¿Por qué? Porque ahí está, y el Espíritu Santo hará su divina obra de recordarnos la palabra. Así es, como dice la palabra. Y el Señor luego nos dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, dijo el Señor. Escudriñad mi palabra, léanla, estúdienla. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué dice el Señor esto? ¿Por qué me pide esto? Todo lo que el Señor nos pide es para bien, no es para mal. Todo lo que Él nos pide, nos demanda, nos exige en su palabra, usted debe saber que siempre es para bien. Nunca será para mal, siempre será para bien. Escudriñar las Escrituras. Dios anhela que la humanidad conozcamos su palabra. Mire qué paradójico y qué incomprensible esto que voy a compartir. Hace muchos años, la religión que tenía el dominio de las masas le decía a sus oyentes: cuidado con la Biblia, no lean la Biblia, no la lean, no la saquen del baúl, no la lean. Cuando el Señor dice en la palabra: escudriñen mi palabra,
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Nunca se apartará de su boca este libro de la ley. Mire qué paradoja. Los hombres decían una cosa, los poderosos de la tierra decían una cosa, y Dios diciendo otra. Enseñen mi palabra, lean mi palabra, escudriñen mi palabra. Porque la voluntad de Dios es que conozcamos su palabra, que la conozcamos y vivamos por ella. Vivamos por ella. No solamente la conozcamos, vivamos por ella. Escudriñad, dijo el Señor, las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mire lo que hay en ella. Mire lo que hay en ella. La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la única forma de que el hombre, de que la humanidad, de que la iglesia, de que cada podamos conocer al Señor, de que podamos conocer a Dios, es a través de la palabra. Solamente a través de la palabra podemos conocer al Señor, podemos conocer a Dios. Pablo le dice a Timoteo, permítame, leo este consejo, esta palabra apostólica, primera de Timoteo 4:6. Les voy a leer, ya les voy a leer para que estén atentos. Si esto enseñas a los hermanos, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? Me gustaría que me ayuden. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? A la palabra. Y dice el apóstol, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermano, si usted recibe la palabra, si usted recibe la enseñanza de la palabra, si yo enseño la palabra, voy a estar nutrido y usted también va a estar nutrido. Va a estar bien alimentado, va a estar fortalecido su sistema inmunológico espiritual, su parte química espiritual, su parte hormonal espiritual, su parte química, todo su ser va a estar nutrido, va a estar alimentado, balanceado, equilibrado, porque va a estar lleno de la palabra. Usted va a estar bien alimentado, nutrido de la palabra. Yo voy a estarlo igualmente. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser nuestro alimento, va a ser nuestra agua, va a ser nuestro pan, va a ser nuestro alimento de la fe, y por ende el sostenimiento de todo nuestro ser, porque la palabra cubre y bendice todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Quiero que estemos atentos, o mejor, disculpen, que sigamos atentos a la palabra en esta mañana. La palabra hace una cantidad de funciones en la iglesia. La palabra hace una cantidad de funciones en la sociedad. La palabra hará y haría una cantidad de funciones en la nación. La nación cambiaría, el país cambiaría, las calles cambiarían, los parques cambiarían, la condición de los hogares de puertas para adentro cambiaría. Si las personas tuvieran en cuenta la palabra, si tuvieran en cuenta la palabra de Dios, la condición de la humanidad cambiaría. Esa condición de los hogares de puertas para adentro cambiaría, porque va a estar allí la palabra señoreando. No va a estar guardada, no va a estar empolvada, no va a estar en el piso, no va a estar refundida en la biblioteca. Va a estar señoreando como lo que es. Va a estar iluminando el hogar como lo que es: lámpara, luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una nación cambiaría, una persona cambiaría, sus pensamientos cambiarían, esos sentimientos cambiarían. Nadie pensaría robarle el reloj a nadie, nadie pensaría robarle el celular a nadie, nadie pensaría maltratar a su esposa, a su mujer, a su señora, nadie pensaría quitarle la vida a su esposa, nadie pensaría hacerle daño a su novia, nadie pensaría violar a sus hijos, nadie pensaría hacerle daño a nadie. ¿Están oyendo?
porque la palabra de Dios va a ser grande allí, porque la palabra de Dios cambia y transforma y produce nuevos hombres y nuevas mujeres, nueva sociedad. Las noticias cambiarían si la sociedad tuviera en cuenta la palabra de Dios. Las noticias cambiarían. Nadie tomaría un fusil, un arma de fuego y le quitaría la vida a inocentes que no le estaban haciendo nada. Nadie pensaría volar una tubería de gas, de petróleo. Nadie pensaría volar un puente. Nadie pensaría hacerle daño a nadie, porque el amor de Cristo entonces habrá llenado los corazones. Y una persona llena del amor de Dios no piensa sino hacer el bien, hacerle bien al prójimo, hacerle bien a las personas. La palabra hace una cantidad de funciones en la iglesia, en el cristiano, en el individuo, en la familia, en la sociedad, en el cristiano. Y el hombre y la mujer que se acerca a ella es cambiado y transformado por la palabra. Por eso, hermano, lea la palabra. No se permita un día sin leer la palabra, no se lo permita. Pastor, no hay tiempo. Por favor, por favor. Es que su día tiene 23 horas. Todos no tenemos 24 horas. Saquemos tiempo. La palabra es alimento. Mire, es alimento. La palabra es luz. La palabra es verdad. ¡Qué maravilla! Usted no está leyendo ahí un libro escrito por una mente humana. No, usted no está leyendo ahí el pensamiento o la imaginación de cualquier escritor. No, usted está leyendo acá la mente de Dios. Está leyendo a Dios, está conociendo a Dios. La palabra es la verdad. Y usted debe saber esto, por favor, hermanos, iglesia de Cristo, amigos a la distancia, pueblo a la distancia, familias a la distancia, hermanos también en Cristo a la distancia. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Debemos saber esto, que la palabra de Dios es la verdad absoluta en el planeta y en el vasto universo. Hay verdades relativas y usted sabe muy bien que sí, hay verdades relativas. Bueno, pero hay verdades absolutas. Y la palabra de Dios, me gustaría que levante conmigo la palabra. Y alabe a Dios mientras su palabra está en alto. Alabe a Dios. Alabe a Dios mientras la palabra está en alto. Alabe a Dios, dele la gloria a Dios. Usted debe saber esto, hermano. Y si usted vive 100 años de vida, esos 100 años los va a recordar. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Por favor, absoluta, absoluta, en el planeta entero y en el universo. La palabra es más grande que las circunstancias. La palabra es más grande que todo, es más grande que la enfermedad, es más grande que la escasez, es más grande que el problema. La palabra es grande, ¿por qué? Porque es absoluta y es soberana y es omnipotente. Alabanzas a Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? La palabra es la espada de Dios. La palabra es medicina de Dios y es la mejor, es alimento. Ya lo decía, la palabra nos presenta las verdades absolutas. Estén atentos. Disculpen, sigamos atentos, mejor disculpen. Sigamos atentos. La palabra nos presenta las verdades absolutas de la vida presente, por favor. De esta vida presente y de la eternidad venidera. Hermanos, amigos, les bendecimos. Pueblo que nos oye vía iglesia, vía radio, vía internet, gracias por su tiempo. Gracias. Les pedimos que sigan atentos a la palabra. Debemos saber, debemos recordar que hay una eternidad que nos está esperando a todos los moradores de esta tierra.
Usted debe saber, querido amigo, que después del cementerio hay una eternidad. Después de la funeraria, después del ataúd, después del cementerio, hay una vida. Y esa vida no dura 80 años. Esa vida no dura 50, no dura 70, no dura 90 años. Esa vida dura la eternidad. Y hay dos lugares donde pasar la eternidad. Solo dos lugares donde el ser humano podrá pasar la eternidad, dependiendo de la decisión que hizo en esta vida, dependiendo de lo que hizo de Cristo en su vida, dependiendo de lo que hizo con la palabra, dependiendo de lo que hizo con la voluntad de Dios para sí. Hay solo dos lugares donde pasar la eternidad. Y la palabra nos presenta las verdades absolutas de la vida presente y de la eternidad venidera. Por eso Dios dice en su palabra, y levanta a Dios ahí como una endecha. Yo veo a Dios levantando una endecha. Cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos le dirán en aquel día al Señor, Señor, yo no lo sabía. Y de verdad no lo sabían, pero ya es tarde. Y de verdad no lo supieron, pero ya es tarde. Otros lo supieron y no acataron lo que sabían. Muchos le dirán, Señor, yo no lo sabía. Muchos le dirán, Señor, el pastor no me enseñó. Muchos le dirán, Señor, el sacerdote no me enseñó. A mí no me enseñaron eso, no me explicaron eso. Tal vez Dios les diga, pasaste muchas veces frente a mi casa, frente a la iglesia. Muchas veces recibiste un tratado, recibiste una tarjeta. Muchas veces te hablaron y tú no quisiste oír mi palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando hay conocimiento, el pueblo no se debe perder. Usted no se puede perder, hermano, porque en usted está el conocimiento. Cuando suene la trompeta, usted no se puede quedar. Cuando sea el momento del arrebatamiento, ese instante que será en un abrir y cerrar de ojos, usted no se puede quedar en el lugar donde está. Si está en el lugar de su trabajo, ese lugar debe quedar solo. Esa silla debe quedar vacía. Si va en el bus, ese asiento debe quedar vacío. Si va manejando el auto, si va manejando la motocicleta, esa motocicleta debe quedar vacía. Debe quedar sin conductor. Ese auto debe quedar sin conductor. Ese almuerzo debe quedar inconcluso. Ese teléfono debe quedar descolgado. Eso que usted está haciendo, esa llave tal vez que está llenando de agua la pila, esa llave debe quedar abierta porque no habrá quien la cierre. ¿Por qué? Porque el Señor vino y habrá llevado a su iglesia. Y usted y yo hemos de desaparecer por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese lugar debe quedar solo, vacío. Usted no se puede quedar. ¿Me están escuchando? Al conocer la palabra y amar la palabra, les animo para que amen la palabra, ámenla. Conozca la palabra y ámela y vívala. Y disponga su corazón para la palabra, dispóngalo para que la palabra entre, no lo cierre, no lo apriete, abra el corazón. Entonces la palabra nos libra de las doctrinas de error. La palabra nos libra al cristiano de las doctrinas de error. El conocer la palabra nos librará de las doctrinas de error, de caer en manos malas, en manos inapropiadas, en enseñanzas equivocadas, en doctrinas equivocadas. Pablo
igualmente le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Iglesia, hermano, hermana, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué hace con la palabra? ¿La lee? ¿No la lee? ¿La ama? ¿No la ama? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, cuando se aprestaba Pablo a terminar su vida en la tierra y consecuentemente su ministerio, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco, te ruego, te recomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ah, qué día ese día, hermano. Iglesia, usted debe saber esto, amigos, amigas, sociedad que nos oye, debemos conocer esto. Llegará el día. ¿Qué día ese? Ah, qué día, cuando los muertos resuciten, cuando los muertos vuelvan a la vida y se presenten delante de Dios para ser juzgados conforme a la palabra. ¿Qué día ese? Cuando los muertos vuelvan a la vida, cuando la tierra devuelva a sus muertos, cuando las tumbas se abran y devuelva a sus muertos, para presentarse en delante, porque delante de Dios nadie se podrá esconder. Usted debe saber eso. Delante de Dios nadie podrá esconderse, nadie podrá decirle a Dios: no puedo ir, no puedo asistir porque estoy muy ocupado, o sencillamente no quiero y no me gusta. Llegará el día, ese día, el día de la ira, el día en que Él va a hacer justicia y los muertos vuelvan a la vida. Y le dice Pablo a Timoteo: te encarezco que predique la palabra, enseñe la palabra, predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Como si el apóstol, el discípulo, le preguntara al apóstol: ¿por qué, apóstol? ¿Por qué, apóstol Pablo? Y la respuesta apostólica es: porque vendrá tiempo cuando las personas no sufrirán la sana doctrina. Llegará el tiempo cuando a las personas no les gustará la buena palabra. Llegará el tiempo cuando a las personas no les gustará la sana doctrina. Los hastiará, les molestará, les cansará, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso le dice Pablo a Timoteo, y nos dice Dios a los ministros de la palabra, hoy por hoy, en todos los tiempos: predica la palabra, enseña la palabra. Iglesia, ame la palabra, amemos la palabra. ¿Cuánto ama la palabra? ¿Cuánto amamos la palabra? Recordemos que en la palabra está Dios. Ahí está Él. Amamos la palabra, lo estamos amando a Él. La palabra nos libra de las doctrinas de error. Por esto debemos permanecer en la palabra. La palabra nos lleva a amar más y más a Dios y a conocerlo. Usted debe saber que la palabra es fascinante, hermano, es fascinante la palabra. Comienza uno a leer la palabra y ella es fascinante. Ella comienza a capturarlo a uno, y usted desea leer la Biblia y desea más y quiere leerla más y más y más. Enamorémonos de la palabra. ¿Me están escuchando? Traiga la palabra al culto, traiga la Biblia física al culto. No solamente traiga el celular con la Biblia ahí, traiga la Biblia física. La palabra de Dios. La palabra nos lleva a amar a Dios y a conocerlo. Y en consecuencia aumentará nuestra comunión con Dios.
¿Cómo les parece? En consecuencia, la palabra aumentará nuestra comunión con Dios. Podemos conocerlo a través de la palabra. El joven Samuel, dice la palabra, que ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero él todavía no conocía a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada al joven Samuel. Pero él ministraba, él servía a Dios en el templo, haciendo los quehaceres que Elí le delegaba, tal vez abriendo las puertas del templo, cerrando las puertas, prendiendo las lámparas, aseando el templo, acomodando el mobiliario, haciendo algo importante en el templo, y ya era un ministro de Dios. El joven Samuel ministraba a Jehová. Oigan bien esto, porque todo lo que hacemos es para Dios. Usted debe saber eso, que todo lo que hacemos en el argot cristiano es para Dios. Hágalo con amor, no se niegue, no diga que no tiene tiempo, no diga que no puede, no diga que no sabe hacerlo. Y la palabra de Dios no le había sido revelada, pero luego nos dice la palabra, de hecho, que cuando Dios lo llamó, él no supo en el momento que era Dios quien lo estaba llamando, y se fue a donde estaba Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me ha llamado? Por 3 veces sucedió lo mismo. ¿Para qué me ha llamado? Porque él pensaba que la voz que estaba escuchando era la voz de Elí y no la voz de Dios. Pero Elí se dio cuenta que era Dios quien lo llamaba y le dice: hijo, ve y acuéstate, y si vuelve a sucederte lo mismo, dile a Dios: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue, y Dios vino y se paró como las otras veces y lo llamó y le dijo: Samuel, Samuel. Y él dijo: heme aquí, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y me llama la atención lo que dice luego la palabra, que Dios se le reveló a Samuel por la palabra de Jehová. ¿Me están escuchando? Dios se le reveló a Samuel por la palabra, porque la única manera de conocer a Dios es a través de la palabra, no a través de un pensamiento, no a través de un sueño siquiera, no a través de lo que alguien o fulano dijo. Solamente a través de la palabra es que podemos conocer a Dios. Solamente a través de la palabra es que usted y yo podemos conocer a Dios. Para ir terminando, la palabra hará que los pastores seamos buenos pastores. La palabra hará que los ministros seamos buenos ministros. La palabra hará que los predicadores seamos buenos predicadores. La palabra hará que los mensajeros de Dios seamos buenos mensajeros, que traigamos el mensaje de Dios conforme a su voluntad, no conforme nos parece, no conforme nosotros pensamos o queremos, sino conforme a su voluntad. Y usted debe saber esto, y ya voy terminando, que la palabra de Dios, usted debe saberlo y debe recordarlo. La palabra de Dios es buena, pero es dura, porque es palabra de Dios. Es dura, pero es buena, porque es la palabra del gran Rey, del único y soberano Dios. A su nombre. Usted debe saber eso, que la palabra de Dios es buena, pero es dura. Y hará que seamos los pastores buenos pastores, que pensemos en su alma, no tanto en su dinero, que no pensemos en su dinero. Usted debe ser fiel con los deberes, debe ser fiel, tampoco vaya a robarle a Dios, ni vaya a ser tacaño para con Dios, porque perdería uno, usted perdería. Hay quienes retienen, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen y vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más.
Pero hay quienes retienen y vienen a pobreza. Se quedaría con la semilla, pero se quedaría sin la cosecha. ¿Oyó? Se quedaría con la semilla, pero perdería la cosecha. Si honramos a Dios, vamos a estar expuestos a la reacción de Dios hacia nosotros, a la acción de Dios hacia nosotros, al accionar de Dios sobre nuestras vidas. Y también la palabra hará que las ovejas sean buenas ovejas, porque van a estar bien alimentadas con los buenos pastos de la palabra y las buenas aguas de la palabra. ¿Me están oyendo? Hará la palabra que nosotros pensemos en ustedes como almas, no tanto en su dinero, no, sino en usted como un alma, como una oveja, como un alma que necesita ser guiada, apacentada y dirigida y orientada hacia el reino eterno de los cielos. Y la mejor forma es que usted conozca la palabra desde este santo lugar. ¿Me están oyendo? Desde este santo lugar, que usted conozca la voluntad de Dios, desde este santo lugar, para todo el follaje congregacional, para todo el follaje de la iglesia. La palabra, la buena enseñanza, hará algo maravilloso. Por favor, escuchen. Con razón dijo el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga usted, que tiene oídos y los tiene buenos. Gracias a Dios. La palabra, la buena palabra, nos preparará para el encuentro con el Señor. Nos preparará para el día del arrebatamiento. Nos preparará para el encuentro con el Señor. Por eso le dijo Pablo a Timoteo: predica la palabra, predica la palabra. Les pregunto acá, ¿qué ha hecho usted con la palabra? ¿Qué estamos haciendo con la palabra? ¿Dónde estamos poniendo la palabra? ¿Dónde la estamos poniendo? La palabra nos prepara y nos preparará para el encuentro con el Señor. Usted no se puede quedar el día del arrebatamiento. El que esté preparado, siga preparado. Al que le falte algo, prepárese. Ayúdeme, mire a su hermano que está al lado y dígale: usted no se puede quedar del arrebatamiento. Usted no se puede quedar del arrebatamiento. Ayúdeme allá atrás, ayúdeme. Eri, allá, dígales. El arrebatamiento de la iglesia que me oye acá, y hermanos y amigos a la distancia, usted debe saber que el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Está a punto de que acontezca. En cualquier instante sucederá. En cualquier momento sucederá. Esté preparado quien esté preparado. Cuando llegue el momento, el arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos, y tomará por sorpresa al mundo. ¿Cómo será ese momento? Cuando la iglesia seamos llevados a la presencia del Señor y la iglesia quede, el mundo, quede sin luz. El mundo entero quedará sin luz, quedará en tinieblas. El mundo entero quedará sin la sal, sin el sabor, sin lo que preserva la vida, la moral en esta tierra. El mundo perderá las columnas, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. El mundo se desplomará. Aparecerá al día siguiente el gobierno del anticristo. Al día siguiente, en mi opinión, aparecerá el gobierno del anticristo en los medios y tomará control del mundo y de las naciones y someterá a todos bajo sus pies. Pero la iglesia, bendito el Señor, bendito día, bendito momento, benditas promesas,
Gracias, Cristo, por redimirnos, ¿cierto? Gracias, Cristo, por redimirnos en la cruz y hacer que seamos llevados, que escapemos de estas cosas que sobrevendrán. Por eso nos dice el Señor: orad por vosotros mismos. Oren por ustedes, oremos por nosotros mismos, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos por nosotros, hermano. Ore por usted. Oremos por nosotros. Oremos todos por cada uno de nosotros. Oremos por nosotros mismos. La palabra, la buena enseñanza nos prepara y nos preparará para el encuentro con el Señor. La iglesia llena de la palabra, llena del Espíritu Santo. La iglesia sin mancha y sin arruga. Báñese en la sangre de Cristo. Confiésele a Dios sus cuitas. Confiésele a Dios lo que nadie sabe. Confiésele a Dios lo que nadie conoce, lo que nadie sabe. Confiéseselo a Dios. O lo que la gente sabe o lo que nadie sabe, confiéseselo a Dios. Allí en su cuarto, entre, cierre la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La iglesia llena de la palabra, llena del Espíritu Santo, la iglesia sin mancha y sin arruga, y limpia del pecado. Amén. La palabra hace y hará cristianos más fuertes. Más fuertes. Usted necesita ser fuerte. El cristiano necesita tener un amor grande por el Señor para poder resistir, si fuera necesario, para poder morir por Él. ¿Por qué el Señor murió en la cruz por nosotros? Por amor. Porque su amor fue tan grande que su amor lo llevó a morir por nosotros. El cristiano debe tener un amor fuerte, grande por el Señor. La palabra hará que el cristiano sea fuerte y agradable ante los ojos de Dios. Agradable ante los ojos de Dios. Que Dios lo mire a usted, me mire a mí y diga al Señor: ahí está mi hijo, mi hija. ¿Se acuerdan cuando Dios habló de Job? Capítulo 1, versículo 1. Y luego vino Satanás y se presentó delante de Dios, y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y da sus características y le dice: y no hay otro como él. La palabra hará que seamos agradables delante de Él. Por favor, busquemos ese nivel. Busquemos ese calificativo delante de Dios. ¿Qué sacaría usted que el mundo hablara bien de usted y que Dios no hablara tan bien de usted? ¿Me están escuchando? ¿Qué sacaríamos que el mundo hable bien de nosotros si Dios no hablara tan bien? La palabra hará que seamos cristianos fuertes, agradables a Dios, y que seamos más que vencedores. Gloria a Dios. Y termino: su vida y mi vida deben girar en función de la palabra. Mi vida y su vida, iglesia, óigame y termino, debe girar en función de la palabra. Daniel y sus amigos en Babilonia. Qué jóvenes, qué joven este Daniel, qué jóvenes sus amigos, qué muchachos. Tal vez eran adolescentes, tal vez eran primariamente jóvenes, pero amaban a Dios, amaban la palabra, y aún estando en Babilonia, ellos vivieron su vida por la palabra. ¿Se acuerdan? Daniel, cuando fue echado al foso de los leones,
Sus amigos, cuando fueron lanzados al horno de fuego ardiente, porque se mantuvieron en la palabra, porque decidieron honrar a Dios. Que Dios nos ayude, su gracia, su misericordia estén con nosotros siempre. Amemos la palabra y tengamos en cuenta la palabra. Coloquémonos de pies en esta mañana. Quiero decirlo cantando lo que aquel día allí me pasó. Conocí a mi Cristo, mi